Hola, bienvenidos al podcast con ¡Sudaderas! Hoy vamos a hablar sobre el counseling. Mi nombre es Elizabeth. El mío es Arlet. Yo soy Eduardo. Y bueno, pues les voy a explicar un poquito la dinámica que tenemos planeada. Vamos a comenzar con una serie de preguntas que vamos a ir desarrollando a lo largo del video. Muy bien, pero para empezar, pues hay que definir el origen etimológico del counseling, que es concilium, que significa consejo y asesoramiento. Ahora sí, vamos a comenzar con la primera pregunta, que es ¿qué es el counseling? El counseling. Bueno, me gustaría abarcar un poco de la historia del counseling. Si mal no recuerdo, llega en 1931 en Estados Unidos y lo que buscaba era justamente orientar hacia la vocación. Todos tenemos capacidades, habilidades y necesidades diferentes que justamente nos hacen peculiares, ¿no? Y estas necesidades, capacidades y habilidades que cada uno presenta nos llevan a ser buenos en algo. Por ejemplo, hay personas que son muy buenas hablando y los llevan más hacia cuestiones sociales, como lo que podría ser un pedagogo, un psicólogo, y personas que van más hacia cuestiones matemáticas, por así decirlo, cuestiones físicas. A mí no se me da para nada la química y de hecho me fui a extraordinario en la prepa. Y pues ya, el counseling comienza como eso, como una orientación para ver hacia qué profesión te podrías ir manejando. Luego ya vemos que con el paso del tiempo se agregan más cuestiones y el counseling evoluciona. Y como todo va cambiando y se agregan cuestiones como cuestiones familiares, interpersonales. Ahora vemos que va más ligado a lo emocional que simplemente lo vocacional. Podríamos decirlo que se conforma de una manera más completa de alguna manera. Abarca más espacios. O sea, en sí el counseling se enfoca en proporcionar un espacio seguro y confidencial para que las personas puedan expresar sus sentimientos, emociones y experiencias con el fin de ser orientadas, apoyadas a tomar decisiones informadas y positivas en su vida. Es un espacio de acompañamiento más que nada, en donde tú vas y buscas modificar alguna conducta de manera consciente. Sí, más que nada también nosotros como pedagogos, pues está súper acertado porque nosotros somos orientadores y pues aterriza excelentemente. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta, que son ¿cuáles son los objetivos del counseling? Los objetivos del counseling. Me gustaría abarcar como de manera general el counseling y podría decir que el objetivo principal es el acompañamiento y por otro lado generar espacios seguros en donde el orientado tenga esa oportunidad de crecimiento, esa oportunidad para cambiar lo que quiere modificar, ¿no? La conducta que busca modificar. Todos sabemos que en algún momento ocupamos como un empujoncito para crecer, para avanzar. Entonces justamente el counseling es ese espacio en donde el orientador te ayuda, te pone como el caminito para que puedas avanzar de una mejor manera. Es importante mencionar que los objetivos del counseling pueden variar dependiendo el individuo y la situación específica que presente. Sí, claro, porque, o sea, cada uno como persona tiene un objetivo particular, un problema en particular, y todos tenemos en ese objetivo una forma para solucionar ese problema. Es como cada proceso es diferente y como cada proceso es diferente tienen objetivos diferentes, pero al final de cuentas el objetivo general es el acompañamiento y la generación de espacios. Que claro que solamente de ti depende si quieres cambiar o no dicha conducta. Es voluntario. Muy bien, ahora vamos a pasar a la tercera pregunta, que es ¿cuáles son algunas de las características de este proceso del counseling? Una de las características Es que en el counseling intervienen dos agentes, el cual es el orientador y pues el orientado, en el cual pues el orientador juega un papel fundamental
cabe mencionar que lo que sea que suceda debe ser confidencial, o sea, el orientador está obligado a mantener la confidencialidad de lo que el orientado comparte. O por otro lado, tenemos que responder a una problemática presente. Por ejemplo, yo identifico y digo, tengo esta cuestión que me gustaría cambiar. Entonces es una problemática presente que ya identifiqué, por lo tanto se vuelve un espacio remedial, reactivo y terapéutico. Es un proceso al final de cuentas, un acompañamiento. Igual no nos metemos en nada de lo psicológico, ¿verdad? Algo curioso, qué bueno que lo sacas, Ariel. No es netamente psicológico. Por ejemplo, el counseling se puede aplicar en espacios educativos por personas que no necesariamente son psicólogos. Por ejemplo, un orientador, un pedagogo que se formó como orientador. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Las cuestiones mentales, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cuando tienen alguna enfermedad, un trastorno, por así decirlo. Un trastorno. Justamente el counseling se dirige hacia cuestiones, problemas que no van ligadas a trastornos mentales, por así decirlo. Son cuestiones como más personales, emocionales, más relax, por así decirlo. Muy bien, vamos a pasar a la cuarta pregunta ahora sí. Bárbaro. ¿Cuáles son las etapas del proceso del counseling? Etapas, son 4 principales, me voy a tomar la libertad de leerlo. Tenemos como primero la fase inicial, es en donde se decide la relación de ayuda. Yo, por ejemplo, supongamos, hipotéticamente, soy un chavito de ¿cuántos años tienen en la prepa? No sé, 15, 16. Entras con 15, sales con 18, ¿no? Sí. Voy en la prepa y tengo 16 años y digo como de que no manches, no logro concentrarme en hacer mis tareas. Mi retención, la forma en la que pongo atención es prácticamente nula y me gustaría cambiar eso. Entonces yo ya identifiqué el problema, es la parte inicial. Y yo digo, ok, voy a buscar un espacio en donde me ayuden con este problema, tú ¿no? mismo identificas tu problema y tratas de buscar ayuda. Sí, porque hay que recordar que es de manera voluntaria. No es como que alguien diga como, ese chavo de allá se ve que es emo. Ocupa ayuda. Ajá, es como, ocupa ayuda, hay que ayudarlo, agárrenlo, amárrenlo. Entonces, es un espacio como fase 2 y justamente se llama fase primera, es donde se interioriza sobre la problemática. Se busca que el cliente se autoexplore, conozca de dónde viene ese problema, cómo lo puedo solucionar. Es algo interactivo donde comienzan las primeras relaciones entre el orientador y el orientado. ¿Ahí es donde ya se aplican las encuestas o...? En todo el proceso que lleva el orientado es a través de, qué curioso, una herramienta que se llama entrevistas. Entonces se realizan diversas entrevistas para recaudar información. Tenemos la tercera fase, que se llama fase segunda. Es la dirección constructiva, en donde ya se genera un plan de acción, cómo se va a trabajar, cómo se va a ir manejando la situación, el acompañamiento y el seguimiento para que la ayuda sea activa. Recordemos que es un espacio en donde se generan estas oportunidades para que el alumno, el chiquitirrín, pueda crecer, por así decirlo, y diga como que, ok, tengo este problema, mi atención es prácticamente nula, pero ¿qué estoy haciendo? Llego de la escuela y estoy en TikTok todo el rato, ¿no? Me duermo en TikTok, me despierto en TikTok, voy a la escuela e incluso, no sé, está muy de moda que los chaves anden grabando TikToks. Y entonces dentro de ese proceso dicen como, ok, pues hay que disminuir tanto en cuestiones. No es como que de la nada te digan de que vas a dejar de hacerlo, sino que es un proceso totalmente en donde se va a ir mejorando o cambiando la conducta de manera voluntaria. Ok, entonces si no estoy mal, primero se identifica el problema, después se explora y en la tercera buscas como las herramientas para lograr intervenir. Luego tenemos la fase evaluativa, que pues como su nombre lo dice, evalúa el proceso, qué tanto hemos avanzado, cómo vamos,
si se tiene que volver a repetir el proceso, en donde el proceso de programa, por así decirlo, el acompañamiento, si se tiene que volver a repetir, qué tanto hemos avanzado, si las herramientas utilizadas son efectivas o cambiamos con otro tipo de modelo. Esa es la fase evaluativa, se evalúa más que nada. Muy bien, ya para pasar a la última pregunta es, ¿cuál es la herramienta principal del counseling? Pues las entrevistas. ¿Y por qué estas son tan importantes? Es la herramienta principal, es prácticamente como surgió el counseling. Alguien dijo como de que a lo mejor no tengo nada que hacer, yo digo, y voy a hacer una entrevista a los chavos para ayudarlos a guiarlos. Por ejemplo, no sé si nunca les hicieron un test vocacional en la prepa. A mí me lo hicieron. No, a mí no. ¿No? Sí. ¿Y qué preguntas te hacían? Como del tipo de, ¿para qué eres bueno? Sí. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que normalmente sueles hacer? Ese tipo de test van ligados a la cuestión del counseling. Por ejemplo, a mí me salió que era, yo soy muy bueno dibujando, soy muy bueno en las cuestiones del arte, cuestiones artísticas, creatividad, no lo sé. Y justamente estas cuestiones van ligadas a los hemisferios del cerebro. Si creo, el derecho es el creativo y el izquierdo es el racional. Y es muy curioso que esto también se relaciona con el género. Y curiosamente yo soy homosexual. Entonces me relaciono más con el hemisferio ligado al femenino, que es el de la creatividad justamente. ¿Cuántas personas vemos en espacios de trabajo así muy matemáticos? La mayoría son hombres, ¿no? Sí. Y en espacios creativos la mayoría suelen Son ser mujeres. Ajá. Muy curioso que yo siendo así Este es en el lado de las mujeres. que a lo mejor podría ser así un poquito cuestionable esa cuestión, pero a mí me salía que era muy bueno para estos espacios del arte y me decía de que estudia artes, me daban como hasta opciones de escuelas a las cuales podía ingresar, pero pues muchas veces no tenemos como los espacios, las oportunidades para, y pues terminamos optando por otras cuestiones que de igual manera sean funcionales para la persona. ¿A ti qué te salía que eras? Sí, yo me acuerdo perfectamente que a mí me salía que tenía un gran desempeño en humanidades. ¿Y dónde estás? Pues aquí. En humanidades. Exactamente, que tengo un buen trato con las personas, que me desarrollo fácil con las personas, igual creatividad, mucho de dibujo, pero yo recuerdo, sin duda alguna, humanidades, y fue por eso que, bueno, en el bachi te dejan elegir como a medio año de casi terminar. En quinto semestre, ¿no? En quinto semestre Quinto, tercer semestre. te dejan elegir, pues, en qué te vas a basar. Y ya si te vas, por ejemplo, a humanidades, es porque también vas a estudiar algo así como de Relacionado de. pedagogía. Ajá. Y si antes te pedían aquí que tuvieras tu prepa centrada en humanidades. Bárbaro. Sí, igual esas humanidades también venía derecho, y esto es algo que también yo quería hacer. Pero pues ahí va la cosa. Y Elizabeth dice que no, nunca le hicieron un no. Y Elizabeth dice que es muy buena en las matemáticas. Sí, soy muy buena. Es muy buena en las matemáticas y a veces como dentro de las clases saca comentarios de quizás estoy en la carrera equivocada. O sea, a lo mejor era tan importante ese Que me test lo hayan hecho. vocacional, y Elizabeth ahorita andaría, quién sabe, allá en el arquitectura. tecnológico de Monterrey, ya toda becada y allá haciendo pues igual. Pero mi realidad es esta. Y bueno, Entonces, a lo como mejor conclusión del No, counseling, antes que nada, algo que me gustaría agregar es que el counseling no solo beneficia la salud mental, sino también la física, porque se ha demostrado que reduce el estrés y también ayuda a reducir las enfermedades crónicas. Eso es algo muy interesante. pues al final de cuentas es todo un proceso de acompañamiento, ¿no? Claro. Pues dices, más que modificar la conducta que yo planeo modificar, pues se modifican algunas otras cuestiones, pensamientos, formas de ver la vida, ¿no? O sea, es un total cambio. Me gusta mucho esta cuestión de con qué lentecitos ves la vida, ¿no? Entonces, si entras claramente en un proceso de ayuda, los lentecitos que utilizas van a cambiar. Les tengo envidia porque yo no uso lentes. Entonces, puedes hacer la Nosotros te referencia. tenemos envidia a ti por no usar lentes. Es horrible. pero bueno, el chiste es que nosotros pagamos para poderte ver.
Bárbaras. Ahora sí, como conclusión del counseling, ¿qué podríamos concluir? ¿Qué La podríamos- importancia, ¿no? La relevancia que tiene. Lo vemos por un lado con Elizabeth, cómo no tuvo este test, tan siquiera un test que le ayudara como a definir en Hallarme, dónde estás ajá. parada, hacia qué vas, hacia qué eres buena, ¿no? Por otro lado, que muchas veces no aprovechamos los espacios dentro de la escuela. El counseling se concentra en espacios educativos, las instituciones, las escuelas. Y me acuerdo que de chiquito yo sí llegué a ir a clases especiales, pero porque yo iba retrasado a mi clase. Y entonces estos espacios en donde te ayudan a cambiar conductas, a crecer, a organizarte de una mejor manera, a tener objetivos distintos, muchas veces no los vemos. ¿Cuántas personas no hay inscritas en una escuela? Si hubiera la necesidad, si hubiera el conocimiento de lo que puede cambiar, de lo que se puede abarcar, lo que puede ayudar, yo creo la cantidad de alumnos que se presentarían por un acompañamiento sería mayor y la cantidad de personas con empleo sería mayor. Claro. Imagínense hacer todo lo que nos gusta realmente. Cabe mencionar que el counseling se puede adaptar a diferentes poblaciones, o sea, puede ser niños, adultos, adolescentes, personas con discapacidades. Se adapta a cualquier Diversidad, público. ¿no? Ajá. Es diverso. No hay como... A lo mejor se Restricciones. concentra en la escuela, pero es un proceso que no... No abarca generalmente Una esa edad área. Ajá. específica. Muy bien. Y ahora sí, ya hay que despedirnos. Muchas gracias por su atención. Espero haya quedado claro, Claro. un poquito más definido de lo que trata el counseling. Quisimos abarcar un poquito de temas más diferentes, hablarlo de manera más tranquila, una platiquita aquí más Tranqui, amena. No es como que nos hayamos tardado en la naturaleza. 2 horas en grabar esto. Muchas gracias por la atención de nuevo. Yo soy Eduardo. Yo soy Elizabeth. Yo soy Arled y este fue el podcast de... ¡Sudaderas! ¡Pongan los